El sacrificio de Jero por Abraham, la traición de Tina, Dani y Claudia, la dolorosa caída de Cami y el polémico regreso de Satya han encendido el infierno en asterisco bombazos VIP asterisco, llevando a una guerra sin cuartel que pulverizará todo lo que creías saber sobre lealtad y estrategia. Todo comenzó con una imagen que ya forma parte de la historia de la telerrealidad: la escisión de la Casa Beta, un torbellino de gritos, acusaciones y un malestar sin precedentes que arrasó con la aparente armonía del equipo. La raíz de esta implosión fue la llegada de la temida sentencia. Intentar rescatar al capitán Abraham de una nominación inminente desequilibró por completo la balanza de la escuadra, empujando a Jero, el talentoso cantautor que acapara todas las miradas y conversaciones, a un acto de valentía extrema. Se colocó el chaleco de sentencia por segunda ocasión, una hazaña insólita en la historia del programa, y no lo hizo por un beneficio personal, sino con el firme propósito de salvaguardar a su líder. Fue un gesto de devoción heroica, o quizás una maniobra cargada de un riesgo considerable, que dejó a todos los televidentes al borde del asiento. En el preciso instante en que Jero asumía el peso de la sanción, las hermanas mellizas Tina y Dani, junto a Claudia, se desataron en una crítica despiadada y sin miramientos. No dudaron en gritarle a viva voz que habrían preferido que fuese Abraham quien afrontara la nominación. La tensión era palpable, electrizante. «Él nos utiliza como escudo», exclamó Claudia con una indignación que resonaba en cada sílaba, provocando que el ambiente se viera envuelto en una explosión de recriminaciones mutuas. Los abrazos que se daban a continuación, lejos de ser muestras de afecto, estaban cargados de una tensión asfixiante, simbolizando la fractura irremediable del grupo en dos facciones opuestas y declaradas. Jero, imperturbable, mantuvo su postura inquebrantable, aun sabiendo que estaban en una competición donde cada quien debía velar por sí mismo. «No soporto la idea de ver a mi capitán soportar este desafío en soledad», manifestó con una convicción que calaba hondo, mientras estrechaba en un abrazo a un Abraham visiblemente conmovido, sellando así uno de los instantes más dramáticos y conmovedores que ha presenciado el popular programa de convivencia. Si ya has llegado hasta este punto de la emocionante narrativa, es un claro indicador de que la intensidad te tiene completamente atrapado. Te instamos a que te suscribas ahora mismo al canal Bombazos VIP, porque lo que viene a continuación es pura dinamita informativa, y no querrás perderte ni un solo segundo de las revelaciones que tenemos preparadas para ti. Este incidente, sin embargo, fue apenas el preludio de una trama aún más compleja. Para colmo de males, en el mismo episodio se desveló un drama de proporciones aún mayores, que sumiría a otra de las casas en una profunda crisis. Cami, la intrépida capitana del equipo Alpha y una de las contendientes más destacadas, sufrió una severa lesión en el pie durante una extenuante prueba de contacto físico, lo que conmocionó a todos los presentes y a la audiencia. La producción del programa, tras una meticulosa evaluación médica, confirmó la peor de las noticias. Cami debía abandonar la competencia de manera inmediata por prescripción facultativa. Esta devastadora confirmación fue comunicada con solemnidad por la presentadora Andrea Serna, cuyo semblante reflejaba la gravedad de la situación. Desde ese instante, una jugada inesperada, un verdadero as bajo la manga, se manifestó en el transcurso de los acontecimientos. Satya, la primera participante que había sido eliminada de la competición en etapas anteriores, hizo su sorpresivo retorno para ocupar el lugar vacante dejado por Cami. La noticia generó un sinfín de reacciones. En un principio, todo parecía transcurrir con normalidad, pero la calma duró poco. Apenas Satya pisó la casa Alpha, el conflicto estalló con una fuerza inusitada. Al arribar, Satya fue recibida con abrazos y algunas sonrisas forzadas, pero también con una clara y perceptible ola de murmullos y desconfianza. El capitán Eleazar, conocido por su franqueza, y varios de sus compañeros de equipo expresaron sin rodeos su rotundo rechazo a su regreso. La razón era simple y directa. Temían de manera genuina que su reincorporación pudiera comprometer la fortaleza colectiva del equipo, debilitándolo en un momento crucial de la contienda.
Con un realismo casi glacial y una frialdad palpable, algunos de ellos expusieron sus temores de forma explícita. Venimos demostrando una fortaleza imparable, sentenciaron, y no estamos dispuestos a arriesgar nuestro progreso con un cambio que no nos aporta confianza. La preocupación era latente y el ambiente se cargó de incertidumbre. Pese a la frialdad inicial y los argumentos pragmáticos expuestos por la mayoría de los integrantes de Alpha, la atmósfera no pudo contener la emotividad del reencuentro que se avecinaba. Manuela, en un gesto de calidez que contrastaba con la hostilidad latente, se lanzó sin dudarlo a abrazar a Satya, rompiendo el hielo que se había cernido sobre la casa y marcando un punto de inflexión en la tensa bienvenida. Sin embargo, una interrogante persistía en el aire, como una nube de incertidumbre. ¿Realmente deseaban el retorno de Satya? ¿O se trataba de una necesidad impuesta por la producción del programa para reavivar la chispa del espectáculo? La molestia, palpable y real, seguía acechando, latente, y con la capacidad de estallar en cualquier instante, amenazando la cohesión del equipo Alpha. Mientras la casa Beta se desintegraba en fracciones y Alpha experimentaba una tensión casi insoportable, las casas Gamma y Omega observaban los acontecimientos con una atención sigilosa y calculadora. Cada movimiento, cada fisura, era analizado por sus rivales como una oportunidad estratégica. Pero por el momento, nuestro foco principal reside en los dramas que convulsionan a estas dos primeras casas, ya que la controversia se intensifica y ramifica en múltiples direcciones. El detonante de la segunda gran conmoción en Beta se produjo inmediatamente después de que el equipo sufriera una contundente derrota en la prueba de sentencia, recompensa y castigo, un desafío crucial que definía el destino de los participantes. Si deseas mantenerte al tanto de cada giro inesperado y cada revelación explosiva, te invitamos a que te suscribas a Bombazos VIP y actives la campanita de notificaciones. Las cámaras, ávidas de drama, capturaron el momento exacto en que Hero, con una resolución imperturbable y la mirada fija, se irguió solitario en el centro del escenario, y sin mediar palabra, se colocó nuevamente el temido chaleco de sentencia ante la atónita mirada de sus compañeras de equipo. No permitiré que mi capitán afronte el desafío a muerte, proclamó con firmeza. Es mi turno de nuevo, una vez más. La escena fue desgarradora. Abraham, incapaz de contener la emoción, se quebró en un llanto inconsolable y se aferró a Hero en un abrazo cargado de profunda gratitud y conmoción. La escena que se desarrollaba ante los ojos de millones de espectadores era de una potencia indescriptible, una disyuntiva moral que dividía opiniones. ¿Estábamos presenciando el acto de un héroe o el resultado de un error de cálculo con consecuencias impredecibles? Hina y las mellizas, Tina y Dani, no tardaron en interrumpir el emotivo momento con evidentes signos de irritación. Pero esto no es justo para los demás, espetaron. Ellos no fueron justos contigo en su momento. El ambiente, que ya era tenso, se volvió aún más denso, casi asfixiante. Las acusaciones volaron por doquier. Se le imputó esconderse detrás del capitán, y se insinuó que algunos miembros del equipo estaban utilizando el sacrificio personal como una mera estratagema para ganar ventaja o simpatía, desvirtuando el verdadero espíritu de la lealtad. Pese a la avalancha de críticas y suspicacias, Hero se mantuvo firme, inquebrantable en su convicción. En este preciso instante, esto es lo que dictó mi corazón, afirmó con una serenidad que contrastaba con el caos a su alrededor. La casa, inmersa en la vorágine de las emociones, se fracturó definitivamente en dos polos irreconciliables. Por un lado, estaban aquellos que veían en el acto de Hero un sublime ejemplo de lealtad y altruismo. Por el otro, se encontraban quienes sentían que su decisión, lejos de beneficiarlos, terminaría pasándole una costosa factura al grupo en su conjunto, comprometiendo su rendimiento y su futuro en la competición. La tensión, lejos de disminuir, se intensificó aún más con el transcurso de las horas. Las mellizas, con una determinación inquebrantable, dejaron muy claro su posicionamiento. No aceptaremos que siempre se salve de esta manera, sentenciaron, aludiendo a la aparente facilidad con la que Abraham era librado de la sentencia gracias a Hero.
Mientras tanto, Valentina, en un gesto de apoyo que generó una nueva arista de conflicto, respaldó públicamente a Jero, creando una inesperada fisura con sus compañeras y encendiendo otro foco de división dentro de la casa. El choque de ideologías fue de tal magnitud que varios concursantes optaron por evitar el comedor común, un espacio tradicionalmente de unión, prefiriendo comer por separado. La fractura fue tan profunda que incluso decidieron segregarse para dormir esa misma noche, una manifestación palpable de la desintegración del equipo. Si te apasiona el análisis profundo de cada jugada maestra y cada error garrafal, no puedes perderte lo que está por venir. Suscríbete a Bombazos VIP y sé el primero en enterarte de todo. Todo este drama se transmitió en tiempo real, en horario de máxima audiencia, y tuvo un impacto inmediato en las redes sociales, donde las opiniones se polarizaron. Por un lado, una considerable parte de la audiencia se conmovió profundamente con el acto de aparente altruismo de Jero, elogiando su nobleza. Por otro lado, una facción igualmente apasionada se mostró furiosa, catalogando la situación como un claro favoritismo sin mérito alguno, una manipulación que desvirtuaba la esencia de la competencia. La pregunta, persistente y sin respuesta, flotaba en el aire digital. ¿De qué lado te posicionas tú en este dilema moral? Mientras el torbellino de acontecimientos convulsionaba a Beta, la Casa Alfa se adentraba en su propia terra incógnita de incertidumbre. Cami, reconocida por su fortaleza y destreza en las pruebas de contacto, simplemente no pudo continuar. Su pie, víctima de un impacto brutal contra un obstáculo durante una de las desafiantes competencias, sucumbió ante la presión. Andrea Serna, con un rostro de profunda seriedad que denotaba la gravedad de la situación, apareció en pantalla para pronunciar el veredicto más temido. «Debemos salvaguardar tu salud, Cami», anunció con voz solemne. «Por lo tanto, deberás abandonar el programa». La noticia provocó una ola de alarma entre la audiencia y los propios concursantes. Las especulaciones sobre la gravedad de la lesión se multiplicaron, con teorías que iban desde la necesidad de un prolongado descanso hasta la imposibilidad de una recuperación a tiempo para las próximas semanas de competición. En las plataformas digitales, los debates se encendieron de inmediato, explorando un abanico de posibilidades tras la salida de Cami. Su partida no solo abría una vacante, sino que, para algunos, liberaba nuevas dinámicas y estrategias dentro del equipo Alfa. Casi al instante, desde las esferas de la producción, se comenzó a filtrar la posibilidad del retorno de Satya, quien había sido eliminada en el ciclo inicial de la competencia. Su ingreso, sin embargo, no siguió ningún protocolo establecido. No hubo votación pública ni pruebas de repechaje. Simplemente, Satya apareció en escena, envuelta en la atmósfera de un rodaje cinematográfico, con cámaras y un equipo de producción siguiéndola, lo que añadió un toque de irrealidad al momento y dejó a muchos cuestionándose la transparencia del proceso. Algunos interpretaron su regreso como un mero cumplimiento contractual, una obligación preestablecida por la producción. Sin embargo, las voces discordantes dentro de Alfa no se hicieron esperar. Varios concursantes expresaron abiertamente su descontento, argumentando que no deseaban su retorno por considerarla una participante más débil que podría comprometer el rendimiento del equipo. No obstante, otras voces con una perspectiva diferente salieron en su defensa, postulando una idea provocadora. Es preferible alguien con hambre de victoria, alguien que busca sacarse la espinita de su eliminación anterior, que alguien complaciente. La situación generó un dilema entre hipocresía y necesidad real de un reemplazo. El abrazo entre Satya y Manuela, dulce y salpicado de lágrimas y promesas de unidad, no logró, sin embargo, disipar los persistentes rumores que sugerían que la cohesión de Alfa podría verse gravemente comprometida por esta controvertida reincorporación. La tensión en la casa no dio tregua, sino que se mantuvo en un punto álgido. En el mismo instante en que se confirmó que Cami debía abandonar la contienda debido a una lesión de gravedad, la producción activó lo que en el argot del programa se conoce como el cubo de eliminados. Satya, quien había sido la primera concursante en ser eliminada de esta temporada,
recibió la llamada que le permitía regresar a la competencia, un giro que pocos habían anticipado. No obstante, su retorno no fue recibido con una ovación generalizada ni aplausos efusivos, sino con una compleja amalgama de sonrisas forzadas, cejas arqueadas en señal de escepticismo, y un manto de silencios incómodos que pesaba en el ambiente. Aunque fue Manuela quien, impulsada por una genuina empatía, corrió a abrazarla sin vacilación alguna, los demás rostros del equipo Alfa apenas lograron esbozar una mueca de aceptación, revelando su verdadera incomodidad. Y si crees que esto es todo, espera a ver lo que te tenemos preparado. Suscríbete a Bombazos VIP para no perderte ni un solo análisis exclusivo. La razón de la tibieza en la bienvenida no era trivial. La herida abierta por la abrupta salida de Cami, una de las competidoras más queridas y fuertes, aún seguía supurando, y la entrada de Satya, en vez de cicatrizarla, parecía cubrirla con una venda improvisada que no convencía a nadie de su efectividad. Eleazar, un líder que operaba con una mezcla de discreción y firmeza inquebrantable, dejó muy clara su postura en la privacidad de las conversaciones internas del equipo. No deseaba el regreso de Satya, no porque albergara algún sentimiento negativo hacia ella como persona, sino porque su paso anterior por el programa no había dejado una impresión favorable en términos de rendimiento y compromiso. Las dudas sobre su desempeño en las pruebas físicas, su nivel de entrega y su verdadero encaje en un equipo que hasta ese momento marchaba con una solidez envidiable, eran palpables y justificadas. Las cámaras, en su afán por capturar cada matiz del drama, lograron registrar las miradas cruzadas, los cuchicheos apenas audibles entre dientes y ese ambiente enrarecido, casi irrespirable, que se produce cuando alguien que regresa no es genuinamente bienvenido, sino más bien tolerado por circunstancias ajenas a la voluntad del grupo. La fricción, aunque disimulada, era un polvorín a punto de estallar, con cada integrante de Alfa caminando sobre un campo minado de emociones contenidas y expectativas frustradas, consciente de que un paso en falso podría desencadenar una crisis mayor. Mientras toda esta vorágine emocional se desencadenaba en Alfa, la casa Beta vivía su propio terremoto personal, con epicentro en la figura de Jero, con una serenidad que parecía casi inverosímil dada la magnitud del conflicto. Jero se levantó del sofá, tomó el chaleco de sentencia, cuyo peso simbólico era inmenso, y se lo colocó sobre el pecho con una determinación inquebrantable. Era la segunda vez consecutiva que realizaba este acto de sacrificio, un hecho sin precedentes que lo situaba en el centro de todas las miradas y debates. La motivación detrás de su acción era clara y reiterada. No quería que Abraham, su capitán y figura central del equipo, volviera a enfrentarse al temido desafío a muerte, una prueba que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia mental y emocional, y que podría significar su salida definitiva del programa. Lo hizo, según su propia declaración y la interpretación de muchos, por una profunda lealtad, por una amistad que trascendía la competencia y por un respeto incondicional hacia su líder. Sin embargo, lo que para una facción del equipo y gran parte de la audiencia se percibía como un acto noble y altruista, para otros era una jugada calculada, peligrosa y, en última instancia, egoísta, disfrazada de heroísmo. Las mellizas Tina y Dani estallaron en una furia descontrolada, y Claudia, siempre dispuesta a confrontar, no se quedó atrás. Con vehemencia, lo acusaron de buscar protagonismo, de caer en un victimismo calculado e incluso de cobardía encubierta bajo la noble etiqueta del sacrificio personal. El aire se cargó de resentimiento. Esto no es una telenovela. Aquí no estamos para salvar a nadie, estamos para ganar, se escuchó decir a una de las mellizas con una voz cargada de indignación, dejando clara su postura de que la competencia debía primar sobre cualquier lazo emocional. Otra de ellas gritó, con una desesperación audible, que la situación era insostenible. Y Jero, de pie, con la mirada fija y una calma sorprendente, les respondió con una firmeza que no admitía réplicas. En mi equipo prefiero perder juntos que ver a uno solo cargar con todo el peso de la derrota. No vine a competir en solitario, vine a construir algo sólido,
a forjar una unión inquebrantable. Abraham, visiblemente conmovido, con lágrimas que surcaban su rostro, lo abrazó en medio del estallido emocional que envolvía la casa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las palabras pronunciadas, las acusaciones veladas y las fracturas emocionales habían calado hondo, dividiendo irremediablemente al equipo. Una facción, harta de lo que consideraban manipulaciones y favoritismos, deseaba la salida inmediata de Jero, viéndolo como un obstáculo para la equidad y el progreso del grupo. La otra, por el contrario, lo consideraba un pilar de humanidad y lealtad, un símbolo de los valores que, a su juicio, debían primar en la competencia. Esa noche, la cohesión se rompió por completo. No todos comieron juntos en el comedor común, un claro signo de la división. Las habitaciones se llenaron de silencios pesados, cargados de reproches no verbalizados. Lo que antes era una familia unida, fuerte y resiliente, ahora era un grupo fragmentado, roto en su esencia. El ambiente, lejos de mejorar al día siguiente, se deterioró aún más. Los gestos sutiles, las indirectas venenosas y las pequeñas venganzas pasivo-agresivas marcaron la rutina diaria de los concursantes. Incluso durante los exigentes entrenamientos, las fricciones eran dolorosamente visibles, manifestándose en choques verbales o en la falta de colaboración. Cada palabra pronunciada parecía tener un doble filo, una intención oculta. Cada mirada cruzada parecía esconder un juicio silencioso, una condena tácita. La tensión, lejos de disiparse, se convirtió en un combustible constante, alimentando la hostilidad latente. En ese delicado punto de quiebre, Omega y Gamma, las casas restantes, observaban atentamente cada movimiento, callaban, pero ya planeaban sus estrategias. Cuando dos casas se desmoronan por dentro, se crea el momento perfecto para atacar desde fuera. Y en este juego despiadado, el más silencioso es, a menudo, el más peligroso, el más letal. Si ya llegaste hasta aquí, es porque sabes que lo que se viene es fuerte, muy fuerte, y lo mejor es que todavía falta. Suscríbete a Bombazos VIP y prepárate para lo inesperado. El eco de la controvertida decisión de Jero continuó, resonando incluso después de que las cámaras se apagaron, permeando cada rincón de la casa y las conversaciones fuera de ella. En los pasillos, los susurros se multiplicaban. Algunos insinuaban que su acto no había sido tan espontáneo como parecía, sino que se venía gestando desde hacía tiempo, que lo tenía minuciosamente planeado. La teoría más recurrente era que Jero había anticipado el impacto emocional del llanto de Abraham, sabiendo que sería una escena poderosa, capaz de conmover a la audiencia y afianzar su imagen. Y como en todo reality show, las emociones, aunque genuinas, también son un motor narrativo y una herramienta estratégica invaluable. La gran interrogante que aún persiste en el aire es si aquello fue una movida emocional sincera, un genuino acto de desprendimiento, o si se trató de una jugada maestra, fríamente calculada para ganarse el favor del público y consolidar su posición en la competencia. En un plano paralelo, Satya se esforzaba con ahínco por reajustarse al ritmo implacable del equipo Alpha. Durante los extenuantes entrenamientos, algunos de sus compañeros y los observadores más agudos notaron ciertas deficiencias. La encontraron lenta en sus movimientos, descoordinada en sus ejecuciones y visiblemente tensa. Quizás era la inmensa presión de su controvertido regreso, quizás la conciencia de que estaba bajo el escrutinio de todos, obligada a rendir al máximo nivel, pues un solo paso en falso la colocaría nuevamente al borde de la eliminación. Mientras algunos de sus compañeros de equipo la animaban con tibias palabras de aliento, otros optaban por la indiferencia, la ignoraban por completo, creando un ambiente espeso y cargado de incomodidad, como si todos estuvieran caminando sobre una fina capa de cristales rotos, temiendo el próximo resquebrajamiento. En las redes sociales, el público se volcó con una fuerza arrolladora, dividiendo sus opiniones de manera drástica. Por un lado, legiones de fans defendían a Jero, elevándolo al estatus de símbolo de nobleza y altruismo en la competencia, un faro de valores en un mar de egoísmo. Por otro lado, una corriente igualmente fuerte lo acusaba de protagonismo calculado, de manipular las emociones para su beneficio personal.
Los hashtags volaban sin cesar, los memes se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Una imagen de Hero con una capa de superhéroe, otra de él con un cartel de Drama King, eran solo algunas de las creaciones que ilustraban la polarización. Las opiniones divididas, como siempre, se convirtieron en la gasolina que alimenta la conversación en torno al programa. Sin embargo, la competencia no se detiene. El implacable desafío a muerte está a la vuelta de la esquina, acechando con su amenaza de eliminación definitiva. Con Hero en una posición precaria, tambaleándose en la cuerda floja, y con una casa partida en dos facciones irreconciliables, las apuestas están más altas que nunca. Si Hero pierde, ¿quién se atreverá a apoyarlo en su momento más vulnerable? ¿Quién lo acompañará hasta el final, dispuesto a caer con él? ¿Lo defenderá su capitán, Abraham, con la misma lealtad incondicional? ¿O lo dejará enfrentarse a la muerte en solitario, sin el respaldo de aquellos por quienes se sacrificó? Alpha, por su parte, necesita una reconstrucción urgente, una refundación de su espíritu colectivo para superar la crisis. Si Satya logra adaptarse verdaderamente y demostrar su valía, podría cambiar la percepción negativa que muchos tienen de ella, transformando el escepticismo en aceptación. Pero si fracasa estrepitosamente en la próxima prueba, se convertirá en un blanco fácil, una vulnerabilidad evidente que sus rivales no dudarán en explotar. Y en este juego despiadado, una manzana podrida no tarda en corromper toda la canasta, poniendo en riesgo la integridad y el desempeño del equipo. Kami, mientras tanto, fuera de la competencia, continúa resonando con fuerza en las redes. Sus seguidores incansables claman por su regreso, manteniendo viva la esperanza de verla de nuevo en acción. Algunos rumores, cada vez más insistentes, sugieren que podría aparecer en una edición especial o en un capítulo extra del programa, un evento que sin duda dispararía los niveles de audiencia. Otros especulan que su salida forzosa podría transformarse en contenido exclusivo en línea, generando un interés masivo. Si alguna de estas posibilidades se concreta, el impacto mediático será brutal, redefiniendo las dinámicas del show. Si capturas ese contenido y construyes un análisis certero, tu canal *bombazos VIP* se posicionará en la cima del radar de los fanáticos más apasionados, consolidando tu reputación como la fuente más confiable de información y análisis del programa. Finalmente, circulan rumores, aún sin confirmación oficial, de que el jurado está considerando la implementación de nuevas reglas. Tal vez se planteen limitar los sacrificios voluntarios, o incluso prohibir que un concursante se coloque el chaleco de sentencia más de una vez consecutiva en favor de otro. Esta medida, de ser aprobada, respondería a una preocupación fundamental. El equilibrio del juego está en peligro. Lo que para unos es un acto de nobleza, para otros es una manipulación flagrante de las reglas y de las emociones de la audiencia. Ahora todo puede suceder, y tú, que estás leyendo esto, lo sabes mejor que nadie. Por eso, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este contenido, comenta tus impresiones y comparte este video con todos tus amigos. Cuéntanos en los comentarios, ¿Hero es un héroe de la lealtad o un jugador frío y calculador? ¿Satya merece realmente otra oportunidad en la competencia o debió quedarse fuera definitivamente? ¿Creéis que Kami volverá de alguna forma inesperada? Leemos cada uno de vuestros mensajes. La antesala del crucial desafío a muerte se llenó de un nerviosismo palpable y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En los camerinos de Beta, Hero, visiblemente concentrado, practicaba respiraciones profundas, consciente de que todas las miradas, tanto las de sus compañeros como las de la audiencia, estaban fijas en él. Sabía que, aunque había quienes lo apoyarían hasta el final, otros se mantenían cautelosos, con un ojo puesto en su actuación y el otro en la posible implicación para el equipo. Y justo cuando la división en el equipo parecía irreconciliable, un inesperado rayo de esperanza iluminó el sombrío panorama. Su capitán, Abraham, en un gesto que buscaba la reconciliación, conversó con Tina, expresándole su confianza. «Si él lo hace por mí», le dijo, «confío plenamente en su decisión». Ese simple gesto de validación fue suficiente para generar un atisbo de reconciliación pública,
aunque frágil, restaurando una pizca de armonía en el caótico ambiente. En Alpha, aunque el ambiente no estaba tan cargado de hostilidad abierta como en Beta, la incertidumbre persistía. Satya, tras un entrenamiento que se extendió hasta los límites de su resistencia, compartió un momento íntimo y sincero con Manuela. Admitió, con una vulnerabilidad que pocos conocían, que estaba asustada, pero que al mismo tiempo estaba dispuesta a darlo absolutamente todo para demostrar su valía y ganarse su lugar legítimo en el equipo. Ese instante de profunda honestidad fue un punto de quiebre. Manuela, conmovida por la franqueza de Satya, compartió su confesión en la zona de descanso del equipo, lo que comenzó a calmar a los miembros más reticentes y escépticos de la casa. No es que todos la aceptaran de inmediato, pero al menos se abrió un espacio para la duda, y con ella, para la esperanza de una posible cohesión futura. Ya en la arena de la prueba, la tensión se cortaba con un cuchillo. Beta tuvo que tomar una decisión crucial, elegir entre Hero y otro compañero para el inminente desafío. Un sacrificio voluntario, con sus inherentes riesgos y la incertidumbre de ganarlo todo o perderlo irrevocablemente. La cámara se centró con precisión en Hero, quien portaba el chaleco de sentencia, y en sus miradas entrecortadas, cargadas de significados y emociones no expresadas. La pregunta resonaba en el aire, tangible y punzante. ¿Volvería a dar un paso al frente, aceptando una vez más el peso del sacrificio? ¿Sería el héroe incuestionable que muchos creían, o el manipulador frío y calculador al que algunos señalaban con insistencia? Alpha, por su parte, enfrentaba su propio desafío, un circuito de obstáculos físicos y cargas emocionales que ponían a prueba su resistencia. Satya se desempeñó en un punto medio. No fue la más fuerte, pero sí la más consistente en su esfuerzo. Eso le valió aplausos nerviosos de sus compañeros, mezclados con miradas que aún la evaluaban, y la mirada escrutadora de un jurado que ya no la veía simplemente como una wild card o un comodín, sino como alguien que tenía el potencial de unir al equipo, o, por el contrario, de fracturarlo definitivamente si fallaba en su intento de consolidarse. En paralelo, fuera de la competencia, Cami impactó las redes sociales con un conmovedor video en vivo. Llorando y agradeciendo el inmenso apoyo de sus seguidores, anunció que estaba en conversaciones avanzadas para una posible aparición especial en el programa. Su mensaje fue rotundo: no estoy lista para desaparecer. Eso generó una nueva oleada de suscriptores y seguidores para tu canal *bombazos VIP*, consolidándolo como la referencia definitiva para los fanáticos. El final del episodio fue de una intensidad dramática abrumadora. Hero, al concluir el desafío a muerte, tomó la palabra con una voz que resonó en el silencio de la arena. No hago esto para hacerme visible, para obtener un protagonismo vacío. Lo hago por mi capitán, por mi equipo, y no voy a permitir que nos rompan desde dentro, declaró con una convicción que dividió aún más a la audiencia. Sus palabras resonaron en la mente de todos. ¿Era manipulación pura o un mensaje genuino de un líder auténtico? Eso, al final, lo decide el público. Y justo entonces, llegó el corte. Música intensa, un teaser del próximo episodio, un subidón de adrenalina puro. Y ahora tú decides, ¿fue su acto la demostración de un líder auténtico o estamos ante un personaje que juega con las emociones para su propio beneficio? ¿Crees que Satya merece seguir creciendo en Alpha o pronto se convertirá en la manzana podrida que el grupo rechace? Déjamelo en los comentarios utilizando las etiquetas @TeamHero, @TeamSatya y @cerramos con Cami. Dale me gusta si disfrutaste este análisis. Compártelo y suscríbete a *bombazos VIP* si quieres más análisis crudo del desafío y nos vemos en el próximo episodio, donde desmenuzaremos el post-show, los nuevos rumores y el choque entre Omega y Gamma, que se viene con una fuerza brutal.